Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Saludos cordiales. Decía Pablo Neruda que se podrán cortar todas las flores, pero no se podrá detener la primavera. Eso lo escribió recordándonos que siempre hay algo que vuelve a nacer, algo que insiste en florecer incluso cuando el mundo parece detenerse. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Rompeolas. Con miedo a volar. Un rompeolas que hoy tenemos tres temitas para tocar, como siempre. Vamos a comenzar hablando con un catedrático en psicología. Él es ya habitual, muchas veces muy invitado para nosotros, Pedro Hernández Guanir. Vamos a hablar con él de dos temas interesantes. Si da tiempo seguiremos hablando, pero bueno, por lo menos vamos a tocar el tema del cortisol, ¿no? Que está muy de moda, siempre ha estado, pero yo creo que mucho más ahora. La gente quiere saber qué pasa con el cortisol y también acerca de los diferentes modelos de la educación actual. Luego vamos a tener una reflexión en el Mirafondo, como siempre, de ese momento de reflexión, en este caso con un comentario de Iñaki Gabilondo, que lleva por título "Esto con Franco no pasaba". Es interesante. Y luego vamos a finalizar ya la segunda parte del programa con Adrián Ramírez. Él pertenece y es portavoz de la plataforma Parar la Guerra, y vamos a hablar justamente de eso, de esta guerra horrorosa de Oriente Medio. Todo eso aquí en el Rompeolas. Tu chica puedes vivir, sí, una vida de hogar. Bueno, pues nada, vamos a arrancar el tema y lo vamos a arrancar con Pedro Hernández Guanir, que ya lo tenemos ahí al otro lado. Vamos a hablar del cortisol y vamos a hablar de los diferentes modelos de educación. Vamos a empezar por el cortisol. Pedro, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Nada, hablamos del cortisol, ya está uno levantado. El cortisol es algo que te excita, sobre todo por la mañana, para ponerte a punto y despertarte y tener la energía necesaria de combatir todas las actividades. O sea que ese es un aspecto positivo del cortisol, ¿no? Yo creo que es muy importante porque yo creo que todos estos términos se están poniendo un poco en boga últimamente, ¿no? Ahí está Marian Rojas Estapé, empezó a hablar de eso en su libro, en fin, ya viene de atrás, pero sí es verdad que igual carga con mucha negatividad el tema del cortisol. Y yo me gustaría que comentara, porque creo que sintonizas bien en lo que significa el término, para ver lo importante que es también, bueno, un poco esa sintonía. Coméntanos. Vamos a ver. Como todas las cosas de la vida, hay sus pros, sus contras, su cara y su cruz, ¿no? También lo tiene el cortisol. Lo que pasa, como tú bien dices, se ha utilizado de tal forma que ha llegado a convertirse casi en un enemigo, cuando es un disparate, ¿no? El problema no es la hormona en sí, porque es la hormona del estrés, sino el contexto. Pues el cortisol lo que hace es regular el estrés y regula muchas otras cosas. Es tanto como decir que eliminar el cortisol es como eliminar la policía, porque si no hay policía no hay disturbios. No, es que si hay disturbios,
la policía puede ser eficaz. Otra cosa distinta es la permanencia de la policía o la insistencia de la policía o la crueldad de la policía, como el caso de lo que ocurre en el ICE, de lo que ha ocurrido en el ICE de Norteamérica, ¿no? La persistencia extrema, por lo tanto, de la policía en situaciones normales puede ser negativo. Pero por eso hay que distinguir el cortisol como héroe en el estrés agudo, y otra cosa es el cortisol como enemigo, como estrés crónico. Como estrés agudo, pues evolutivamente el cortisol, realmente te lo digo, es tu mejor amigo, porque si lo piensas, ¿qué ha pasado con el cortisol en el pasado? Pues si un depredador te perseguía, un león, un tigre, lo que sea, el cortisol hacía lo siguiente por ti, priorizaba tu energía, movilizaba el azúcar, hacía tus músculos para que pudieras correr más rápido. Todo eso lo hacía, ¿no? Y además apagaba lo innecesario, detenía la digestión y el crecimiento de funciones que no necesita mientras huyes. Agudizaba la mente, te mantenía en la alerta máxima. En ese escenario, el cortisol es un regulador vital. Una vez que el peligro pasaba, los niveles bajaban y el cuerpo volvía a la homeostasis. La palabra homeostasis, Javier, a mí me encanta, no sé si tú me lo has oído y repetido muchas veces, pero vale la pena porque parece como una palabrota muy rara, pero es la esencia de muchas cosas. Pero en cualquier caso, te diría, para concretar la pregunta, ¿qué funciones del organismo, en qué funciones interviene el cortisol? Yo te diría, en el metabolismo de los carbohidratos, en las grasas y en las proteínas. O sea que, dependiendo de los niveles de cortisol, es como tu cuerpo maneja el uso de todo eso, de lo que comes. Fíjate tú si eso es importante. Segundo, regula los niveles de inflamación en tu cuerpo. Tercero, controla tu presión sanguínea. Cuarto, equilibra los niveles de azúcar en la sangre, la glucosa. Controla tu ciclo de sueño y vigilia y por consiguiente eleva la energía para que puedas manejar el estrés Todo lo que ahora por la mañana. Digo que todo lo que has comentado es vital. Claro. Por lo tanto, incluso ayuda a equilibrar la sal y el agua y contribuye con la memoria y la concentración, también contribuye a ser un elemento positivo. Por lo tanto, en líneas generales es positivo. Entonces, ¿por qué se ha vendido o por qué se vende como negativo? Se vende como negativo porque es verdad que donde hay disturbios hay policía, es verdad que donde hay infección hay fiebre, pero no hay que decir que la fiebre sea mala, la fiebre es un síntoma. El cortisol lo que hace es aplacar, regular la situación de lo que es el estrés. ¿Hasta ahí está claro lo que implica el asunto o no? Sí, está muy claro. Ahora ya claro, si quieres sí. podemos decir... Pero y entonces, ¿y qué tenemos? Sí. Bien, entonces todo lo que acabas de comentar es positivo, ¿no? Porque claro, influye en todos esos aspectos, que para la vida y para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, ¿dónde está el error? O sea, ¿dónde está el tema en no saber nosotros mismos autocontrolarnos esa historia que se dispara, o cómo es el tema? Vamos a ver. Una cosa es que manejemos el estrés y otra cosa es que manejemos el cortisol. El cortisol, claro, está asociado al estrés y la mejor forma de verificarlo es en el síntoma, es como un síntoma, porque si hay estrés, el cortisol rápidamente irá a sosegarlo, pero claro, entonces viene bien para evaluar el nivel de estrés, pero es absurdo que nos carguemos el cortisol. La pregunta es, ¿qué se puede hacer entonces para que el cortisol se mantenga en positivo y no en negativo? Claro, tú piensas que el negativo se puede mantener por la siguiente razón. Tú imagínate que estás en el cortisol, tú concretamente resulta que eres una persona que estás estimulada, que llega un momento en que, aunque ya se pare todo, el cortisol puede seguir funcionando porque ya se crea un elemento crónico. Este es el gran problema. Por eso hablaba antes de lo importante que es la homeostasis. Por ejemplo, un acelerador es bueno o es malo, es bueno, pero claro, yo ponía el ejemplo el otro día que considerar al estrés como un enemigo a batir es un error conceptual porque sin cortisol no podríamos ni levantarnos de la cama. El objetivo médico y psicológico no es eliminarlo, sino optimizar su ritmo. El cortisol debe ser alto por la mañana para darnos vitalidad y bajo por la noche para permitir la reparación del sueño. En resumen, el cortisol es como el acelerador, por eso te decía del coche,
que para avanzar es bueno, para salir de dificultad es bueno, pero si se mantiene el motor revolucionado al máximo mientras estás en un atasco o estás sentado, lo que sea, es un disparate porque estás perdiendo energía inútilmente. Por eso hablamos de desestresarse, no para destruir el cortisol, sino para decirle al cuerpo que el peligro ha pasado y que puede volver Claro, a su estado anterior. eso hay que regular el asunto, pero ahí donde está el tema, ¿no? En saber regular ¿no? Claro, y ahora yo te voy a decir, Javier, a ver si me concentro un poquito más. Ya he visto los preámbulos, voy a pensar lo siguiente. ¿Qué me ocurre a mí? ¿Qué le ocurre a la gente que yo trato generalmente? Pues le ocurre que se despiertan muchas veces a las 3 o las 4 de la mañana, porque el cortisol se le acelera sin venir a cuento, lógico que se acelere al amanecer, a las 8, a las 7, al levantarse, ¿no? Pero no a las 3 o las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque realmente si hay tensiones, y con eso ya voy a empezar a decir, digamos, indicaciones o prevenciones prácticas para la gente, ¿no? La primera de perfecto. La primera de todo, cuando te vais a dormir, piensa que hay cosas que aunque tú no creas te están alterando, te están molestando, te están dando vueltas, sí, es como un trompo que da vueltas sin darte tu cuenta, está ahí debajo. Entonces, antes de dormirte, elimina toda la mierda que haya, toda la basura que hay, échala fuera, enfréntate a ella, pero no lo dejes porque te vas a despertar después, y te va a hacer peor porque eso tiene una autonomía propia interior, ¿no? Sí, pero no es tan fácil tampoco, porque a lo mejor tienes esos problemas en la cabeza, ¿cómo te los quitas de la cabeza? ¿Cómo te los puedes quitar? Vamos a ver, sí, claro, tienes razón. Tendría que decirte algunas prácticas de purgación. Claro, bueno. Yo te voy a poner algunas prácticas que le puede servir a la gente útil, aunque sea muy rápido así, ¿no? Una de las cosas que, si estás tenso, lo piensas primero una y otra vez hasta que se dejaste. Si no puedes, te pediría que hagas un ejercicio de respiración profunda, apretando los puños una y otra vez y eliminarla como si echaras basura fuera. Simbólicamente, virtualmente es importante, pero también físicamente y también la respiración, porque la respiración sí que está dentro del planteamiento de la regulación del hipotálamo y del tronco encefálico, y por lo tanto favorece enormemente la eliminación. Yo la práctica lo he hecho y lo hace gente, y bueno, lo puede eliminar si hace la práctica. Lo que pasa es que esto es muy deprisa y además solo quiero decirte algunas claves, pero que no son difíciles. Claro. Pedro, ¿y cómo se puede engañar a la mente? Digamos, vamos a imaginar ese momento, ¿no? Y tú dices, bueno, esas prácticas que tú estás diciendo y tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Previa a la noche. Pero claro, previa a dormirte. Claro, pero y se puede engañar, por ejemplo, a la mente intentando que en vez de llevarte ella a ese foco que te va a destruir, digamos, tú engañarla, se le puede meter en otros temas para que la mente esté centrada en otros temas y ese no. Puede hacerlo, pero es pan para hoy, hambre de mañana. Vamos a ver. Sí. Eso lo puedes hacer, pero realmente eso que haces no, por ejemplo, muchas veces coges, te despiertas a las 3 o las 4 de la mañana, o por la noche mismo, pones la tele, te metes en otro rollo, y eso te interfiere y elimina lo otro. Eso es lo que hacemos generalmente con los niños. Cuando los niños se ponen impertinentes, incómodos, le cambiamos el tema, lo distraemos, pero muchas veces el problema sigue debajo de la alfombra. Por eso a mí me preocupan los problemas que quedan debajo de la alfombra. Pero bueno, en principio puede valer lo que dices, en principio, pero ten en cuenta que todo eso hay que ventilarlo. No hay que dejarlo debajo de la alfombra, ¿vale? El ejemplo de uno puede valer para otro. Quizá otra persona te diga, pues yo hago esto y me funciona. Pero, sí, puede valer en uno. Vamos a ver, todo el tratamiento psicológico y médico cada día tiene una clave que es lo diferencial. La base está en lo diferencial. Hay cosas comunes, claro, pero lo más importante es que cada persona tiene su perfil propio y su tratamiento propio. Segunda cuestión, decíamos antes de dormir. Segundo, antes de dormir también sería bueno no solo entrenar la mente, sino también plantas medicinales y adaptógenos. Por ejemplo, la valeriana es muy buena, que contribuye junto con el GABA a facilitar después la relajación. Y una planta que está muy de moda y que tiene muchos buenos efectos es la ashwagandha. ¿Perdón?
ashwagandha, se escribe te lo pronuncio así, pero se escribe un poquito más complicado porque ashwagandh tal. Entonces, es un potente adaptógeno que ayuda al cuerpo a gestionar el estrés y disminuye los niveles de cortisol. Cuidado, no es que disminuye el nivel de cortisol porque disminuye el estrés, facilitando el descanso más profundo. Y luego también a niveles de planta está la pasiflora, utilizada frecuentemente para aliviar la ansiedad leve y el insomnio también. Pero una planta que toda la vida la teníamos en Canarias, que es el toronjil, que se llama melisa, también conocida por su para reducir la agitación y la ansiedad, indica que permite bajar efectivamente el estrés y por lo tanto Coño, igual el toronjil. La lavanda. El toronjil, joder, sí. Sí. El toronjil lo llaman melisa, ¿no? Pero bueno, es también bueno. Y la lavanda también es tranquilizadora. Pero bueno, esto te estoy diciendo a niveles de planta, porque siempre viene bien, no solo el aspecto mental, psicológico, sino el aspecto natural y físico. Segundo, imagínate, ahora ya estamos en la noche y nos despertamos y nos agitamos. ¿Qué podemos hacer? Eso sí que me interesa que lo veamos. Segunda cuestión. La segunda cuestión es que tú te cojas y cuando te despiertes, muy brevemente, mira lo que te está fastidiando y elimínalo si puedes. Pero, por favor, no analices nada. Desde el momento que analizas, ya te fastidiaste porque rompes el insomnio. Ya te despiertas si te pones a analizar y a plantearte las cosas. Si quieres, hombre, te lo puedes plantear analizar, pero al cabo de 2 o 3 horas de análisis puede ser que te agotes, te canses y luego te duermas, eso sí. Pero de resto no te conviene que analices. Prohíbete. Pero a lo mejor no lo puedes evitar. Sí, pero entonces... Porque estás como en ese momento, estás totalmente a expensas de ¿no? Sí, entonces te voy a dar la práctica que se utiliza dentro de todo, con todo lo que te estoy diciendo previamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cógete, por ejemplo, si estás acostado, caben varias posibilidades. Una es que aprietes las piernas hacia adentro, las piernas las llevas hacia los muslos, que tires, aprieta fuerte, coge la respiración profundamente, porque ya sabes que en la respiración está demostrado que está la clave de la relajación. Entonces, coges y lanzas mentalmente la idea de que tienes esa basura, eso que te está fastidiando, lo echas fuera y lo lanzas. Vuelves otra vez, cierras los puños, metes las piernas para adentro y lanzas varias veces hasta que te duela. Pero cuidado, es muy importante que cuando aprietes las piernas hacia adentro o hagas cualquier otro ejercicio físico, tiene que durarte bastante tiempo, que te duela bastante, que te canse bastante y luego soltar. Luego, otra fórmula para hacerlo, esa es una, pero puedes hacer muchas fórmulas con las manos y para que no te despiertes mucho. Por ejemplo, si tú coges los dedos, ¿no? Y te voy a poner una muy sencilla, es apretar el dedo gordo sobre la base del dedo gordo de la otra mano, aprieta fuerte, coge la respiración profundamente y ahora lanza afuera y deja que la exhalación sea más larga que la inhalación, es decir, dure más. Y así vas eliminando a eso que te está molestando, ¿vale? Y repites eso varias veces, ¿no? ¿Cómo? Varias veces hasta que... Bien. Pero también te puedo poner otra cosa más fácil, creo yo, que te voy a decir, es coger cada dedo. Por ejemplo, yo puedo coger el dedo meñique, apretarlo fuerte contra la propia mano, coger la respiración profundamente, pero con la idea, cuidado, eso sí es importante, no solo con la respiración, sino utilizamos la inteligencia virtual. Y aquí cogemos y lanzamos, nos lanzamos nosotros, ya no atrocamos ni el problema. Ahora simplemente nos dejamos caer como si fuera un tobogán. Y nos dejamos caer en el tobogán, una y otra vez, con cada uno de los dedos. Vas pasando cada uno de los dedos y la otra mano y lo repites otra vez, pero dejándote caer en el vacío, dejándote caer en el abismo, dejándote caer en una tela, en una red, pero nunca analizar, nunca plantearte en el problema. ¿Me entiendes un poquito? Claro que sí. Mira, y el cuerpo llega, por ejemplo, a... ¿Eh? No, está genial lo que está con... me encanta porque son cosas muy prácticas, ¿vale? Mira, y una cosa, y el cuerpo se llega, por ejemplo, imagínate que estás haciendo cualquiera de esas cuestiones que estás diciendo, el cuerpo se llega a entrenar de alguna manera para que tú al día siguiente, a la noche siguiente, lo que sea, ya tengas un previo ya hecho y ya tu cuerpo sepa por dónde es el sendero, digamos. Es
interesante lo que planteas, pero muy, muy interesante. Por varias razones. Voy a decir la última y después, si quieres, vamos a primero. Vamos a ver. El cuerpo es más sabio de lo que creemos. El cuerpo capta, Javier, lo mínimo, cosas que la conciencia ni siquiera se da cuenta de eso, lo racional se da cuenta, el cuerpo lo capta. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto. En el amor, en la relación amorosa, el cuerpo puede tener una relación física y tal, pero el cuerpo, aunque tú no seas consciente, capta si ha habido amor, no ha habido amor, y se queda esa huella del silencio grabada en el cuerpo. Por poner un ejemplo, y así todo. El cuerpo está absorbiendo, como un niño que absorbe todo el ambiente y el clima más de lo que creemos. Y eso queda grabado. Pues bien, esa idea de conciencia espontánea y automática del organismo se expresa también con el sueño. Cuando tú te acostumbras a hacer este tipo de hábitos, no solo lo haces, sino que ya prácticamente sabes que se va a repetir y que va a tener éxito. Ahora bien, cuidado. Si una noche o un día no te funciona, tranquilo, no te alteres. El gran problema es que nos alteramos y ya empezamos a perder la fe y ya podemos atentar. Entonces vuelven otra vez a tener esa caída. Pero hay que automatizar el ejercicio para que el organismo aprenda de que es posible, de que es fácil. Por eso hay que hacerlo bien. Pero no pasa nada si no te sale esa vez o la primera o la segunda. Hay que repetirlo, porque el organismo capta hasta dónde puede o no puede. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Pedro, y ahora más que nunca, como en el momento que vivimos, en la actualidad, cómo estamos todos, ¿no? En fin, no solamente por lo de la guerra, el día a día, ¿no? O sea, es necesario, ¿verdad?, el tener recursos, el tener cuestiones para poder aplicar. O sea, la gente, yo creo que en general no tienen opción, no saben dónde tirar, de dónde tirar, ¿no? No hay una preparación para que sepamos hacerlo. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Y de tal manera que yo... Me están llamando, espérate, que está una llamada no deseada que me están dando ahora, a ver si logro quitarla. Vale, ya. Mira, vamos a ver. Yo creo que estamos en una época en que todo el mundo parece que está crispado, ¿no? Y las condiciones de la vida también crispan. Pero por todos lados, tanto físicamente en el aspecto de, por ejemplo, los catarros. Últimamente se han multiplicado las gripes, los catarros, mucho más que en otras épocas. Tú dices, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puedes estar hablando de que hay más gripe, que hay más... Bueno, pues sí, por una parte hay que reconocer que hay unas condiciones de vida desde el COVID. Por ejemplo, el COVID lo que hizo es protegernos frente al COVID, pero a su vez nos quedamos más vulnerables a cualquier otra gripe. Segundo, esa gripe hoy día está atacando, pero de una forma muy especial, por ejemplo, con muchos mocos y durante mucha duración y metida en los oídos creando otitis, cosa que no era tan frecuente antes y el tema está haciendo y esto es reconocido, ¿no? Entonces, estoy hablando de que hay una serie de condiciones físicas que están afectando. Si esas condiciones físicas parece un Trump loco, disparatado, psicópata total, que nos genera más conflictos económicos y tal, pues peor todavía, ¿no? Entonces, estamos en situaciones muy malas en ese sentido. Por eso, cada día y cada vez se nos exige más cuidado en la relación, en el trato, tal, pero no tenemos esa herramienta. Es decir, nos falta esa inteligencia emocional necesaria para valernos de nosotros mismos. Entonces, claro, ese es el tema, claro. Ese es el tema. Y entonces interesa prepararnos. Claro, esa estrategia no vale con teorías, decir, mira, no, hay que, porque la mayor parte de las cosas, como te digo, son inconscientes e irracionales. Entonces hay que trabajar con herramientas inconscientes e irracionales también, como te estaba poniendo el ejemplo de la técnica de micro-TBT que utilizo, de las que he investigado, lo de los moldes, etcétera, pero no voy a meterme ahí, pero quiero decirte que no basta con decir hay que tener inteligencia emocional, no, hay que decir cómo. Para la inteligencia emocional tengo que eliminar mis anticipaciones aversivas, tengo que eliminar mi evaluación selectiva negativa, tengo que eliminar muchos moldes inadecuados y cosas así. Educación emocional, tenemos que aprender de todas, estamos en primero todavía. Pedro, se nos fue el tiempo. Oye, yo me quedo con una historia que estás comentando tú últimamente, que después del COVID, eso no solamente fue lo del COVID, sino que también después nos influyó en, digamos, las defensas en gripes y en otras historias después, ¿no?
Claro. Entonces eso, por eso te digo, hablar cualquier cosa, Javier, tú sabes que los medios de comunicación son interesantes, pero lo justo, no podemos dedicarle mucho más tiempo, es como una especie de picoteo de entremés. Y bastante, porque ahora que estamos acostumbrados a un titular y ya está, por lo menos estar 20 minutos que puedas desarrollar una historia me parece muy interesante. Mira, Pedro, se nos quedó el tema educativo, lo dejamos para otro día. Sí, hombre, con lo que quieras. Y conversamos de un ratillo. También el tema de la guerra, lo que tú acabas de decir, porque en el tema de la guerra más quedó una pincelada. Hoy yo escribí un post también en el Facebook, y en el tema de la guerra lo que planteo, hablo de un término nuevo, un neologismo que lo llamo lupismo. Y el lupismo no es otra cosa para mí, sino coger la lupa para ponerle pegas, poner dificultades a algo, para justificar nuestra conciencia. Por ejemplo, como nadie se atreve a decir sí a la guerra, entonces se pone la lupa y empieza a decir, hombre, es que no es oportuna, es que es no sé cuánto. Todo eso no es que sea perfeccionismo, eso es lupismo. Es decir, el lupismo es una forma de cargarse la idea a base de analizar los elementos accidentales, en el sentido que te estaba diciendo, pues mira, no es oportuna, rodea, no va, está como rodeando, ¿no? Es contradictoria, claro, tiene justificaciones, pero eso pasa en la vida diaria. La gente, en vez de decir no, como el no queda muy mal, entonces lo argumenta a base de cositas, de detalles, es que peor fue, pero ¿por qué no hicieron eso antes? ¿O por qué no hicieron tal? O sea, se busca disculpas para no afrontar el problema. Vale, lupismo. Bueno, ¿dónde podemos leer tu post? En el Facebook lo tienes. En el Facebook, vale. Pues nada, Pedro, como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Otro día te llamo y seguimos hablando de los otros temas, del tema educativo, que me parece muy interesante. Y nada, lo más importante, conversar, ¿no? Venga, exactamente. Venga, un abrazo. Un abrazo. Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Capital Radio. Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. La medicina integrativa combina la medicina moderna con las terapias naturales y su objetivo es acompañar a la persona de forma integral, cuerpo, mente y emociones, más allá del síntoma y hacia la comprensión de la causa del desequilibrio. En la Clínica Equilud de la doctora Carmen Delia Cabrera estamos comprometidos con tu bienestar y contamos con un equipo médico de reconocida trayectoria. Visita nuestra web equilud.com y descubre un mundo de salud y bienestar, o escríbenos directamente al WhatsApp 622 19 14 80. 622 19 14 80. Clínica Equilud, comprometidos con tu salud. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922 211 257. 922-211-257. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922-226612 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto. Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.
Bueno, pues seguimos. Vamos ahora a ese momento de reflexión, de mirafondo, ¿no? Y cómo no vamos a gozar. Yo creo que la palabra es gozar, ¿no? Sobre todo por la palabra y por el contenido, ¿no? Vamos a escuchar a Iñaki Gabilondo, que oyó un título muy interesante, ¿no? Cuando te dicen, eso con Franco no pasaba. Vamos a escucharlo. Cuando dicen, esto con Franco no pasaba, tiene mucha razón. No podías leer los libros que querías, con Franco no pasaba. Puedes ver las películas que quieres, con Franco no pasaba, ¿no? Puedes divorciarte, con Franco no pasaba. Puedes amar a quien quieras, con Franco no pasaba. Puedes oír información en la radio, con Franco no pasaba. Porque no sé si sabéis que la radio dejó de tener la obligación de conectar con Radio Nacional de España año y medio después de morirse Franco. Es decir, puedes defender tus derechos con un sindicato, con Franco no pasaba. Puedes formar parte de un partido político, con Franco no pasaba. Hay un montón de cosas que con Franco no pasaban. Tiene muchísima razón. Yo cuando oigo decir esto con Franco no pasaba, me apunto inmediatamente y ahí les paso la lista para que la repasen, ¿no? ¿Cuánta razón tiene? Con Franco no pasaba, claro que no pasaba. Bueno, vamos a hablar ahora del tema horroroso de la guerra, ¿no? Vamos a hablar con Adrián Ramírez, él es portavoz de la plataforma Parar la Guerra. Y vamos a hablar de esta guerra horrorosa de Oriente Medio que nos está afectando a todos, ¿no? Adrián, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, pues aquí estamos. Bienvenido, es la segunda vez que vienes aquí a sembrar de nuevo en el surco de la palabra, pues la paz, ¿no? En esa intentarlo por lo menos, ¿no? Pues sí, en esas que estamos, en esa lucha que estamos, y de hecho viene ligado a lo que vamos a hacer este fin de semana. Cuéntanos, ¿cómo ves la cosa? ¿A ti te ha sorprendido? Está todo el mundo. Mira, antes estaba hablando con Pedro Hernández sobre el nivel de estrés que tenemos todos. Estamos temblando esta mañana. ¿Quién no va a poner gasolina ahora y estás pendiente pensando que se te va a dar? Estamos súper estresados todos, ¿no? Y no quiero mezclar dinero con muertos, que es el tema, ¿no? Pero van cogidos de la mano inevitablemente van muchas veces. Quiero decir, no puedes entender una cosa sin la otra. De hecho, además, esta mañana he estado leyendo, creo que ha sido en El País, de que el Pentágono advierte de que estos días van a ser los bombardeos más intensos hasta el momento. O sea que eso va a tener consecuencias, ¿sabes? Y nada, lo que vamos a organizar este sábado, vamos a hacer una jornada estatal por la paz en Oriente Medio. Inicialmente, esto ya llevamos un mes organizándolo, inicialmente iba a ser una jornada más sencilla con la consigna de no olvidar Gaza, porque bueno, como ya sabes, desde que se firmó el alto el fuego, Gaza ha desaparecido de los medios de comunicación y nosotros queríamos volver a ponerlo ahí, que eso no cayese en el olvido, pero claro, lo que pasó hace 10 días con los bombardeos de Trump y Netanyahu en Irán, pues obviamente el conflicto se redimensiona y decíamos que, bueno, no podemos permanecer al margen. De hecho, la plataforma Parar la Guerra no solamente se constituyó por el fin del genocidio en Gaza, sino porque eso no se extendiese a todo el Oriente Medio, que por desgracia ha pasado. Qué tremendo, qué tremendo. Es verdad, ya no se habla de Gaza. ¿Y cómo está la situación en Gaza? Sigue igual. Ya no están matando tan industrialmente como cuando vine aquí la última vez, pero sigue habiendo muertes, sigue habiendo genocidio y sigue habiendo apartheid. Entonces, desde luego, para los gazatíes la situación no ha mejorado en absoluto. Pero vamos a imaginarnos, por ejemplo, la última vez que estuviste aquí, que estábamos hablando precisamente de ese tema, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Que tú decías, bueno, y ahora estamos hablando de algo muchísimo peor todavía, ¿no? O sea, llega como un punto que a uno le parece que ya no va a ser más horroroso y resulta que seguimos en ese horror, ¿no? Correcto, y los causantes siguen siendo lo mismo. Por eso es importante, valoramos este sábado salir a la calle, sobre todo para denunciar que Trump y Netanyahu son una amenaza para la paz mundial. Ahora me vas a comentar esos actos que tienen previstos, pero antes vamos a escuchar una opinión de Olga Rodríguez Francisco, una gran periodista de política internacional, muy avanzada también, siempre metida en el tema de Oriente Medio, donde ella habla precisamente de dos vías, que no hay sino que dos vías. Vamos a escucharla y luego seguimos hablando, a ver qué te parece. Lo que tiene que hacer España y otros muchos países de Europa es liderar un grupo de estados que sean capaces de defender el derecho internacional y los intereses reales de las poblaciones europeas, porque aquí hay dos modelos en juego. Uno, el de la defensa del derecho internacional y un escenario de paz, que solo en un escenario de paz es donde brotan más derechos, más libertades.
El otro modelo es el modelo de la guerra, de la escalada, de la ley del más fuerte y el más dispuesto a usar la fuerza bruta, que es lo que arrasa al ser humano. Y tenemos el ejemplo de Oriente Próximo, que lleva siendo víctima de guerras, de operaciones e intervenciones ilegales mucho tiempo, y eso es un caldo de cultivo para un retroceso en derechos y en libertades. ¿Qué me dice? Que coincido completamente con el análisis. Yo creo que ahí, además, creo que España, en comparación a otros países europeos, creo que la actuación del gobierno es correcta en el sentido de, oye, no vamos a usar las bases a Estados Unidos, no vamos a dejar que uséis nuestras bases para repostar los aviones y los bombardeos, tal. Ese punto está muy bien. Y yo creo que tiene que ser con ese enfoque de, primero, se tiene que respetar la legalidad internacional y que desde luego España, pero vamos, ningún país europeo puede ser una colonia de Estados Unidos, de aquí se hace lo que nos digan desde allí. Entonces yo creo que coincido completamente con el análisis. Aquí tenemos dos bandos, unos que se imponen a golpe de bombas, de bombardeos y de saltarse la legalidad internacional. Y luego, pues lo que hay que buscar es abrir otro camino, un camino donde yo creo que ahí, en España, por la composición de la sociedad española, tenemos la misión de pelear porque seamos un factor de paz y de neutralidad. Claro, pero la legalidad internacional, muchísima gente se pregunta, pero bueno, ¿dónde está la legalidad internacional? Porque en ese partido que tú estás hablando está ganando el otro sector, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, vemos en Europa como ayer, Úrsula dice, habla de que este sistema ha finalizado y que ahora hay otro orden internacional y este hombre del portugués, Gutiérrez, pues habla justamente lo contrario. ¿Dónde está el papel nuestro? ¿Dónde está el papel de Europa? Yo si tuviera que escoger entre la Úrsula o el Guterres, yo me inclino por el Guterres. Claro. De hecho, creo que esa línea de actuación creo que es la justa y es la correcta, y desde luego es por la que y aparte creo que también está con el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad. Entonces yo creo que lo que tenemos que apostar y pelear es porque se abra paso eso. ¿Tú crees que la inmensa mayoría de la sociedad, pero bueno, luego te encuentras mensajes que casi que dicen lo contrario, ¿no? A mí me parece alucinante cómo puede haber gente que defienda eso, ¿no? O que se hable, por ejemplo, mira, ayer, por ejemplo, no sé quién lo dijo, Tellado, del Partido Popular, dijo que había que elegir entre, que ir en contra de la guerra era ir en contra de la democracia, por ejemplo, ¿no? Algo así, era la frase. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Ir contra la guerra es ir contra la democracia. Es que es un poco sui generis contra la democracia. ¿Qué democracia? ¿La que decidan las bombas? Es decir, por supuesto que no. Yo creo que es al revés. No puede haber democracia si no hay paz. Y desde luego, también yo creo que por subrayar, porque claro, cuando ponen eso como bandera es por el régimen de los ayatolás, que es un régimen teocrático, represivo, que ha generado miles de muertos los últimos meses. Completamente de acuerdo con eso, pero ojo, quien tiene el derecho de decidir sobre Irán son los iraníes. Entonces, bombardear un colegio de niñas ocasionando, creo que la cifra eran en torno a 115 niñas muertas, eso no es traer la democracia, eso es cargarse a su gente y cargarse su soberanía nacional. Si esa es la democracia que quieren algunos, la que quiere Trump, quédatela tú, yo no la quiero. Y la sociedad pero claro, tampoco. El modelo que está haciendo Trump es que de repente hemos entrado en un modelo que no sabíamos, que fuera, por lo menos dice lo que hace lo cumple, ¿no? Lo dice, ¿no? Pero se mete en tu casa, en la gasolina del otro, en el otro, te dejo esto aquí, luego lo vuelvo a coger. O sea, da la impresión de que internacionalmente no se puede hacer nada, y luego me da la impresión de que flaquea las historias, porque, por ejemplo, con lo de Europa, ¿no? Que me parece tremendo que Europa esté en esa posición que ni sí ni no. Lo que sí que es llamativo, que desde que aquí el gobierno español dijo, oye, no vamos a dejar que utilicéis las bases para esto, de forma tímida se están sumando otras voces, es decir, y algunas que no son santo de mi devoción, que Meloni ha dicho... ya no digo ni progresista, Meloni, dice, oye, pues sí, nosotros no queremos ser una plataforma de guerra. O Reino Unido, que el otro día dijo también, oye, no vamos a dejar que uséis las bases aéreas aquí. Entonces, bueno, están surgiendo voces disidentes.
Y yo creo que lo que tenemos que persistir ahora mismo es que, primero, ningún demócrata puede apoyar el proyecto de Trump. Ya no te digo ningún revolucionario o de izquierda radical. Ningún demócrata puede apoyar ese proyecto. Y yo creo que esta es la ocasión para que los que somos diferentes nos juntemos por un objetivo común, porque haya una paz justa en Oriente y Medio. No digo apartar las diferencias, sino ponerlas en un plano diferente. Un plano donde lo que apostemos es, primero, por lo que está ocurriendo ahí, por una paz justa en Oriente Medio y, por supuesto, que no nos olvidemos de Gaza, porque no habrá una paz justa en la región si no hay una paz justa para Palestina. Me gusta ese planteamiento que tienes tú, que es de aglutinar, digamos, lo que une, ¿no? Es decir, que las diferencias son, está claro que tiene que haber diferencias, ¿no? Pero sí ser conscientes de que hay que arrimar el hombro en este sentido, y eso nos afecta a todos, ¿no? Correcto. De hecho, nosotros esta jornada que estamos haciendo a nivel nacional, pues lo que nos estamos dirigiendo es a todos los sectores de la sociedad, porque la sociedad, mal que le pesa a muchos, es diversa, es plural, tiene miles de matices y eso es lo que también radica la riqueza que tenemos. Entonces, desde sectores de la Iglesia, como la Conferencia Episcopal, pasando por sindicatos grandes y chicos, comisiones, UGT, USO, Intersindical, FETICO, todos, o partidos políticos como, tirando aquí en Canarias, PSOE, Sumar, Nueva Canarias, todas las voces creo que nos tenemos que juntar por apostar por el camino contrario al que nos quiere proponer Donald Trump. ¿Hay grupos que no se han querido sumar, por ejemplo? A ver, hay uno que directamente no nos hemos dirigido, que está excluido, Vox. Claro. Con ese no se puede hablar. Con los otros, bueno, hay que seguir trabajando. En algunas comunidades están participando, en otros se está hablando. Bueno, quedan todavía... Estamos a Marte. Quedan 3-4 días, pues... puede cambiar literalmente la situación. Bueno, coméntanos entonces cuál es el programa que tienes, qué van a hacer, dónde va a ser, si tienes información también desde las islas o algo. Correcto, pues lo que vamos a hacer, como te decía, es una jornada estatal, 150 movilizaciones en todo el territorio, ¿vale? Aquí en Canarias ponemos el granito de arena aportando 14 movilizaciones, casi el 10%, para que luego digan que los canarios estamos aplatanados, y se van a hacer en diferentes sitios. Aquí en La Laguna lo vamos a hacer en la Plaza de la Concepción. En otras islas, como, bueno, se van a hacer en las capitales, en Las Palmas se hará, en Gran Canaria se hará en Las Palmas, en Lanzarote se hará en Arrecife, en La Palma, y creo que en El Hierro también ha surgido una cosa que creo que es muy bonita, que es que no se concentra en un único sitio, sino que se hace en varias poblaciones simultáneas a la vez. Creo que eso también es una cosa, todo es bueno, pero eso creo que es particularmente bueno, ese punto de la descentralización, por el punto de que darle a todo el mundo la posibilidad de poder manifestarse en su pueblo. Yo creo que al final eso también es ejercer la democracia. ¿Que vives en un pueblo a 1 hora y media de la capi? No te preocupes. Es más, yo creo, ¿no? Hay más visibilidad, quizás no en cantidad, pero sí tiene la posibilidad de cualquier persona, incluso que la pueda montar en esos lugares, ¿no? Efectivamente. De hecho, nosotros este jueves vamos a publicar un manifiesto unitario llamando a la acción, llamando a este 14M, sal por una paz justa en Oriente Medio, encuentre a la manifestación en la concentración de tu ciudad y si no está, montala. Eso ya lo hicimos la otra vez y salieron 10 o 12 que no teníamos diseñadas. Entonces, a la gente cuando le das herramientas lo coge con alegría y ese manifiesto además lo vamos a publicar en El País con el apoyo de diferentes personalidades del mundo de la cultura y de la ciencia, porque El País lo cobra como publicidad. Entonces ese manifiesto se autofinancia con los firmantes, es decir, los firmantes no solo ponen su nombre, hacen una aportación para que eso salga a la luz. Y desde luego ahora mismo hay apoyos muy significativos, como Guillermo Fesser, el periodista del Intermedio que está en Estados Unidos metiéndole un poquito de caña a Trump, gente como Luis Tosar. Y luego aquí también del territorio canario, gente bastante interesante como Sara Socas, una joven rapera bastante, las que la conoceréis sabéis que es extraordinaria, o también Amos García, que es un vacunólogo que poco se le valora en la isla, pero es uno de los que está en la vanguardia. Hombre, el tema este de las vacas locas, la investigación lo llevaba su equipo, y lo tenemos, y es de Gran Canaria, quiero decir que
en todo el país, pero también en la isla, hay capital humano que desde luego ponen su prestigio y su posición de que, perdona, el camino que tenemos que coger es este. Oye, qué importante es eso que estás comentando, fíjate, ¿no? Porque no solamente digamos que quien dirige el tema sea un político, no, estamos hablando de la sociedad civil, de la sociedad que igual hay un cantante, que hay un científico, un investigador, lo que sea, ¿no? Quien está abanderando eso. Y es importante la presencia de ellos, porque son los que arrastran, son los que de alguna manera la gente se ve en ese espejo, ¿no? No solamente en el político, sino en las personas normales de la calle. Es que además la sociedad, vuelvo a decirlo, es plural, es diversa. Entonces, no estamos todos cortados por un mismo patrón. Sectores de la iglesia, sectores culturales, sindicales, políticos. El que quiera encorsetarlo todo en un mismo patrón es que se equivoca. La sociedad no funciona así. Claro, pero bueno, también hay gente que teniendo esa posibilidad tampoco se quiere mojar. Bueno. Dirá, bueno, porque si hago esto, luego no puedo votar, en fin, hay de todo, ¿no? Con lo cual exponerlo es aplaudir, vamos, exponerte, ¿no? Correcto. Hay que pensar eso, ¿no? Sí, de hecho, por eso nosotros el manifiesto que va a salir es unitario, es por la paz en Oriente Medio. Además, por dar un dato, obviamente no estamos de acuerdo con el régimen de los ayatolas, porque esa es otra línea de ataque. Yo creo que es una historia que merece ser resaltada, porque muchas veces parece que se está a favor, que la otra parte está a favor de esa política y de esas formas en Irán, ¿no? Pues mira, por darte un dato gracioso, la Asociación de Mujeres Iraníes por Derechos Humanos, que están en la plataforma prácticamente desde su fundación, son las que han... Y para lo que no los conozcáis, estas mujeres llevan años organizando la resistencia, tanto desde fuera como dentro, contra el régimen de los ayatolas. Están completamente en contra de la intervención de Estados Unidos y lo han denunciado tajantemente. Y de hecho, el manifiesto que lanzamos unitario, la parte que corresponde a Irán, la han redactado ellas. Y quiero decir, creo que es muy significativo también el punto de, perdona, la sociedad iraní es la que tiene que defender. Claro, ¿qué sabemos nosotros? Podrás tener una idea, pero realmente quien conoce eso son ellas, ¿no? Y yo creo que también es una cosa que podemos estar de acuerdo todos. Solo el pueblo iraní es el que tiene derecho a decidir su futuro. Como decían ellas también en su famosa consigna de mujer, vida y libertad, yo creo que está completamente ligado a eso. Claro. Adrián, ¿cómo vislumbras tú el futuro? ¿Puede ser terrorífico? Yo creo que también Trump, yo creo que pensaba que realmente iba a acabarlo pronto, pero de eso nada. Yo creo que los iraníes están bien preparados, sabían que eso podía venirles arriba y la guerra yo creo que va a llevar tiempo, ¿no? ¿Tú qué dices? Para empezar, Estados Unidos en las últimas guerras que se ha salido, no ha salido victorioso. Se metió en Afganistán, no salió, se metió en Irak, tampoco. Entonces... No, pensaría que era como Venezuela. Ya, pero es que Venezuela no es Irán. Quiero decir, además, llevan 20 años preparándose para lo que pudiera pasar. No es lo mismo. Y de hecho es uno de los principales... Creo que es de los ejércitos más fuertes de la región y del mundo. Y desde luego no va a caer con tanta facilidad. Y desde luego lo que sí que es indiscutible es que esto ya no es por Irán, es que esto es un polvorín que cada vez está yendo a más. Y es lo que hay que cortar de raíz, de que este conflicto se extienda. Cuando nació parar la guerra hace 2 años y medio, no solamente era contra el genocidio en Gaza, sino de que, perdona, esto va a expandirse. Oriente Medio va a ser un cóctel molotov alucinante y por desgracia el tiempo nos hará la razón. Ojalá habernos equivocado en esto, pero ha pasado. Entonces el problema ya no es un pique entre Estados Unidos, Israel e Irán, un pique Estados Unidos, Israel contra Irán. El problema es que son dos potencias regionales y una mundial, que desde luego esto va a expandirse y ya lo estamos notando aquí, solo en los bolsillos. Pero que puede salpicar más, pues es una posibilidad. Claro. Adrián, ¿tú qué dices, por ejemplo, cuando dice la gente que bueno, que hemos pasado como por diferentes fases, hasta tal punto de decir que la única manera de que exista la paz es armarse para que el otro también vea que tú también estás armado, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Tú crees que esa opción
O sea, a mí me parece esa una opción disparatada, porque con las armas jamás se podrá lograr nada, ¿no? Pero de alguna manera tendría que caminar el río de la corriente pacifista, de volver a aquellos países no alineados, de que alguien, un poco lo que comentaba Olga Rodríguez antes, de que España podría ser uno de los países que abandere esa línea. Hay varias cosas. Por responderte directamente, sí, yo creo que tenemos que apostar por ese camino, y yo creo que ahí la sociedad, lo que podemos hacer es empujar, salir a la calle y decir, oye, por este camino es el que tenemos que tirar. De ahí también las concentraciones que vamos a hacer, que lo que pretendemos humildemente es ser un altavoz para que la sociedad pueda expresarse, pueda expresar ese rechazo a ese proyecto y a esa alternativa. Y luego, con lo que me estás diciendo de la paz armada, es que eso siempre me hace mucha gracia porque soy historiador. Esa era la política que llevaron antes de la Primera Guerra Mundial. Y ya cuenta porque es cuestión de ir, digamos, aclarando esos términos, ¿no? Porque a veces se vende ese, pero no se sabe realmente qué ha pasado, cuál ha sido la trayectoria, ¿no? Pero es que yo creo que la metáfora que mejor se puede entender es: tú tienes ahí un polvorín, vas metiendo barriles de pólvora, y así estaré más protegido. No, basta una chispa para que todo explote. ¿Qué fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial o en cualquier otro conflicto? Más armarse no es más seguridad, es al revés. Basta una chispita para que entonces todo se dispare, que es lo que está pasando en definitiva. Entonces, en tu opinión, por ejemplo, cuando se dice no, hay que gastar el 5%, no, que España gastó menos, que no sé qué, o sea, hay que gastar, quitar de la parte social para comprar armas, para estar armado. Eso, bajo tu punto de vista, es negativo. Negativísimo. Quiero decir que no haya dinero para sanidad, para educación o para pensiones, pero para armamento sí. Perdona, destruir el estado de bienestar es destruir a la sociedad, es destruirla. La opción de que el otro, ya que tú estás desarmado, el otro se aproveche y ataque, ese no lo vislumbra. ¿Cómo sería? Es que una cosa es estar desarmado y otra es tener un ejército defensivo. Es que no es lo mismo. Parece que todo es o puta o monja. No, perdona. Hay matices, obviamente. No te digo ahora quiero decir, pero por eso, cuando te meten en esa falsa dicotomía de que parece que es una cosa u otra, no, oye, perdona, yo no te digo que vayamos ahora en taparrabos a combatir. Lo que digo es, oye, perdona, lo que no se puede hacer es, primero, que el Estado nos empujen a sus guerras, eso para empezar. Y segundo, que encima destruyamos los servicios públicos para costeársela a él. Claro, entonces, es que son dos cosas diferentes. Es decir, que tenemos que tener un ejército defensivo, pues bien, me parece bien, y que tenga tal, pero lo que no queremos es estar metidos en su guerra, que dicho de mala manera, no se nos ha perdido nada en Oriente Medio. Eso es lo que pretendía que dijera. Bueno, Adrián, se nos fue el tiempo. Te doy las gracias, fue rápido volando, ¿viste? Dime, la hora ¿qué hora es? ¿A qué hora va a ser? Pues este 14 a las 12 de la mañana en 150 poblaciones de todo el país vamos a estar. Aquí vamos a estar en La Laguna y desde luego un llamamiento a toda la sociedad a que participe, a que salga a la calle, y si en tu pueblo todavía no hay una concentración, móntala tú. En pararlaguerra.es te daremos las herramientas para ello. ¡Qué bueno! Si no existe, móntala tú. Está bueno. Adrián, un abrazo, gracias. Otro abrazo para ti. Bueno, pues nada, pues hemos llegado, ahí ese llamamiento hacia la paz. Cada vez que viene Adrián aquí es sembrando, siempre abre un surco y siembra, en vez de sembrar papas, siembra paz. Eso es interesante, vamos a copiarlo. Bueno, ¿qué les digo? Que nos separamos 7 días, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días en otra nueva sesión, en otra nueva entrega de este programa, porque ya saben que aquí en el Rompeolas aún se huele el sol. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio.